conectamos desde la ciudad de Mar del Plata con un oriundo de la ciudad de Tandil. Él es... Entonces hay parte de la vida de uno que no se conoce. En Mar del Plata, este, ingresar en un banco, empezaba a normalizar mi vida y fui elegido de Loreto en el año 80 en un banco cooperativo regional que tenía la estructura de las gremiales internas, pese a que estábamos en dictadura. Después la normalización de los sindicatos en el año 84, competimos en el gremio bancario y ganamos las elecciones. Yo iba como secretario de acción gremial, digamos, que siempre es lo que uno desea, digamos, ir a pelearse con las patronales. Y bueno, a partir de ahí pude empezar a construir mi familia y ya me radiqué en Mar del Plata. Por supuesto que la tarea siempre ha sido la gremial, política, pero no partidaria, no he ingresado, soy peronista, pero nunca tuve cargos electivos. Y, la otra cuestión siempre fue acompañar toda la lucha de los derechos humanos, que eso ha transitado distintas etapas, y justamente en estos días estamos produciendo las reuniones organizativas del 24 de marzo, un 24 de marzo que nos encuentra en una situación que nunca hubiésemos pensado a partir de quién es el presidente, ¿no? Preperonismo, ¿no? Totalmente. ¿Qué trascendencia le estás dando dentro de todo este proceso actual a la participación, además de lo que dijiste recién, lo que venís diciendo, ¿no? A la participación de la CGT, de la CTA, de la UTEP, de los movimientos sociales, en ese orden, digamos, por la convocatoria que realizó la CGT en el proceso de denuncia y desgaste del gobierno antipopular y antinacional de Milei? Bueno, empiezo por los movimientos sociales, porque los movimientos sociales en la Argentina, el piquete es de raigambre, de raíz gremial, digamos, ¿no? Ese compañero, esos compañeros que perdieron sus trabajos, no pueden hacer un paro, como así lo hacemos los formales. Entonces se empezó a hacer ya hace décadas, durante el menemismo, estos piquetes, digamos, que es el paro gremial, digamos, ¿no? Así que esos compañeros que vienen organizando ese sector de compañeros excluidos del trabajo formal, viene haciendo junto a la CGT, que insisto, cuando todavía los argentinos no podíamos entender qué eran las leyes que se habían mandado al Congreso y cuál es después una devaluación violentísima, como no la ha tomado desde la democracia para acá ningún gobierno. La CGT, las centrales de trabajadores, se dirigieron en los convocantes a esa jornada del 24 de enero, y lo siguen haciendo porque fíjate que todos los conflictos que hay de trabajadores se están dando en el marco de la mesa de las centrales. Ahora, por ejemplo, el conflicto docente, que es un conflicto muy interesante porque pone al desnudo cuál es la política para ese sector del gobierno, está siempre avalada por las centrales de trabajadores. Este lunes 4 se va a hacer otro paro nacional, y fue de la mesa de la CGT donde se informó, o antes se había informado de las centrales de la CTA, el paro de esta semana. Así que me parece que el movimiento obrero ha retomado, digamos, de alguna forma, un rol muy activo, y es muy bienvenido, porque necesitamos que, así como todos los sectores que pasaron por el Congreso para expresar su rechazo a las leyes que tenían que ver con sus actividades, aquí en Mar del Plata, la de la pesca, aquí en Mar del Plata y a nivel nacional, lo de la UOCRA, o sea, los constructores, los albañiles, que al pararse la obra pública, se calcula que son 150.000 los puestos de trabajo que ya se han perdido, porque
su indemnización es cero para las patronales, por lo tanto despedirlos muy rápido, y esto es lo que se está viviendo ahora. Y todos esos sectores que se expresaron en contra canalizaron a través del paro del 24 todos sus rechazos a estas políticas. Así que en ese sentido hay que seguirle sumando, por eso yo creo que los paros que se vienen haciendo a partir de las actividades de cada sector, los ferroviarios, sanidad, los docentes ahora, los docentes universitarios, se van a ir llevando adelante en los próximos días. Mañana, mejor dicho, hoy se le da mucha expectativa a lo que vaya a decir el presidente en el Congreso. Yo no tengo ninguna, va a seguir con lo mismo. Le van a enrostrar en el Congreso, no sé de qué forma, si con carteles, con banderas o con intervenciones, el destrato que hace a la democracia y al Congreso con insultos permanentes, pero él no va a cambiar nada, por lo tanto se va a seguir profundizando la gravedad de la situación. Las mujeres, el movimiento de mujeres, el feminismo, que todos vamos aprendiendo desde hace unos años su lucha y tratando de acompañar, el 8 de marzo también va a tener una impronta muy grande que va a trascender a los reclamos del movimiento feminista, para incorporar los derechos sociales totalmente vulnerados en estos días, del hambre, de lo que cuesta mandar un hijo al colegio, de lo que cuesta los que tienen obras sociales privadas. Todo eso va a ser tomado por el 8 de marzo y va a continuarse el 24 de marzo con una marcha unificada en todo el país, de todos los sectores, que van a marchar en repudio al negacionismo, al apoyo a la dictadura, en la defensa de los 30.000, y también otra vez ampliando con el hambre, con consignas que reivindiquen el trabajo, la necesidad de tener trabajo, de que la canasta familiar sea accesible y no con la inflación que vivimos, con la devaluación. Así que dirían los chinos, son tiempos muy, muy importantes los que estamos viviendo. Muy bien, bueno, estamos en diálogo abierto con Fernando Cuesta desde la localidad de Mar del Plata, en este programa de entrevista con propuestas. Ya seguimos. Bueno, y seguimos entonces conversando con Fernando Cuesta desde la localidad de Mar del Plata, dirigente sindical, defensor de los derechos humanos, activo por las preocupaciones de la comunidad, defensor del pueblo en la localidad de Mar del Plata, estudiante de historia, en fin. Fernando, con toda esta variedad de frentes y actividades, con tu experiencia básicamente, que es lo único que va consiguiendo cada uno de nosotros en esta vida, ¿cómo ves necesaria que sea la dirección que debe tomarse y el contenido de esa dirección, contenido político de esa dirección, para tratar de que la comunidad acepte, tome, digamos así, las banderas de justicia social, independencia económica, tan necesarias, y soberanía política, por supuesto, tan necesarias para seguir siendo un país independiente, un país libre y precisamente con esos valores? Sí, yo creo que como generación, nosotros los que nos llamamos los setentistas, yo siempre hago un paréntesis para hacer un homenaje a los sesentistas, aquellos que empezaron a militar después del 55, digamos, y que mantuvieron la lucha por el retorno de Perón, que le dio los picos más altos de participación popular en la lucha por la liberación nacional, ¿no? La verdad que yo
como generación me he visto absolutamente sorprendido, dolido por los resultados de la elección en segundo término, dolido en el sentido de que no era necesario pasar por esta experiencia, no es justo por las luchas que se dieron, digamos, para recuperar la democracia, que hoy estemos en algo que me parece que es importante, que es discutir cómo caracterizamos la etapa, cómo caracterizamos a este personaje que tenemos como presidente, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que ayer surgía en la reunión, la segunda reunión que hicimos los organismos de derechos humanos para organizar la jornada del 24, cómo llegar a estas generaciones que han votado esta opción o que tienen muy poca interacción con el resto de la población, como que están muy influidos por las famosas redes sociales, la vivencia casi exclusiva, digamos, a través de su celular, que no tienen un planteo colectivo, sino que es un planteo, muchos de ellos, individualista, y en algunos casos también, esto es pura teoría, lo que leo nada más, también violentos de derecha, ¿no? Entonces, yo me he sentido sorprendido, insisto, con los resultados de la elección, porque entendíamos que no había opción, no es que estábamos presentando una propuesta revolucionaria, sino que estábamos presentando una propuesta dentro de los marcos de la democracia, pero manteniendo la estructura de una sociedad que de alguna forma se fue estructurando a partir del 17 de octubre del año 45. Bueno, lo que tenemos enfrente hoy es un proyecto económico y social para hacer retroceder esa sociedad al preperonismo. Leía que en algunos casos cada vez nos vamos pareciendo más a la pobreza latinoamericana. Argentina siempre tuvo una clase media importante, pero nosotros tenemos niveles de pobreza que no lo hemos tenido en nuestra historia, hoy con un 57%, a poco más de 2 meses del gobierno de Milei, saltó del 40-43 al 57. Entonces se hace necesario repensar nuestra sociedad. En alguna charla personal que hemos tenido, Silvio, yo ponía el eje en que la democracia ha ido cada vez dando menos respuesta a amplios sectores de nuestra sociedad. Por eso tenemos la pobreza que tenemos, por eso hemos tenido niveles de desocupación muy altos o de distribución del Producto Bruto. Ha tenido una fuerte transferencia a las empresas concentradas, muchas de ellas extranjeras, con poco poder político los gobiernos que suben. El gobierno de Alberto Fernández, que tuvo grandes aciertos para mí, como fue la lucha contra la pandemia, la distribución, digamos, el trabajo, el proyecto económico de industrialización, tuvo otros que no pudieron dar respuesta, que era precisamente atacar, confrontar con los sectores económicos que hicieron que los precios de nuestras canastas básicas se fueran alejando cada vez más de nuestro poder adquisitivo. Entonces, para esos jóvenes que nosotros nos cuesta entenderlos, bueno, hay que empezar a construir, me parece a mí, democracias más fuertes, con mayor participación, y poner un eje precisamente en esos espacios, para que muchos de esos jóvenes no se vayan, para que muchos de esos jóvenes no desprecien la democracia y se confundan en su accionar. Así que me parece que yo iría planteando esto de que estamos retrocediendo como sociedad,
Espero que ese retroceso empiece a detenerse y después tenemos que avanzar más. Digamos, si retrocedemos un paso, tendremos que avanzar 2 o 3 para superar las últimas etapas, por decirlo de alguna forma, desde el 2015 hasta aquí, que vino Macri y después vino el gobierno de Alberto, uno por decisión política y el otro por no poder confrontar, no dieron las respuestas a la sociedad y empiezan a aparecer, no solamente acá en la Argentina, sino internacionalmente, sectores de derecha que tienen muy poco de democrático, tienen muy poco de solidario, que son los que desprecian a nuestros sectores populares, a los sectores excluidos, y bueno, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con base económica, pero también política. Entonces, vamos a retroceder un paso, espero que no más, para después tenemos que avanzar hacia adelante 2 o 3 y empezar a tener una democracia mucho más participativa. Lo dice alguien que perteneció a una generación que quería una revolución, y que hoy en el mundo se nos marca que no hay tal revolución, se vive dentro del capitalismo. Realmente la caída del muro de Rusia, la caída del sistema del socialismo real, ha puesto al capitalismo financiero con una gran potencia, donde los Estados-nación, y ahora hablamos de Argentina, se ven muy debilitados. Bueno, tenemos que conformar democracias mucho más amplias, con mucha participación, y en ese sentido yo confío que estos sectores, que se los puede definir de 40 años para abajo, que muchas veces se los demoniza, hay que empezar a llenarlos de política, a meterle la mística que ha tenido siempre nuestra historia y empezar a conformar sociedades más justas, ¿no? Muy bien. Bueno, Fernando Cuesta nos está compartiendo sus pareceres, su vivencia y su forma de ver la realidad. En un momentito seguimos dialogando. Y aquí estamos con Fernando Cuesta, quien es sindicalista, defensor de los derechos humanos, defensor del pueblo, historiador, estudia permanentemente, oriundo de la ciudad de Tandil. Bueno, y desde Mar del Plata en este momento. Fernando, ¿cómo ves la situación actual? O sea, de ese 44% que perdió ante el 55-56% del actual presidente argentino, y presidente argentino que en la primera vuelta sacó el 30% de los votos y que con la ayuda de la tercera en disputa, Patricia Bullrich, obtuvo así el 45-46% de los votos. ¿Cómo ves la situación entonces para poner énfasis de ese 44-45%, y si hay alguna autocrítica para ese sector, mucho más allá de las elecciones de octubre-noviembre, ¿no? El año pasado se cumplieron 40 años de vuelta a la democracia y bueno, es un buen número, digamos, siempre como para hacer un análisis, digamos, ¿no? Y yo creo que las sociedades van cambiando. Pongo este ejemplo, digamos, no se puede hablar en la Cuba de hoy del dictador Batista, digamos, porque ya pasó, digamos, ya las generaciones lo vivieron, las nuevas generaciones quieren otras cosas, como si en España se siguiera hablando de Franco. Ya son etapas pasadas y nosotros, como derechos humanos, defensores, siempre el 24 de marzo ponemos los
los 30.000 para mantenerlo, la memoria, y que eso no vuelva nunca más. Bueno, esos 40 años de democracia han mostrado varias cosas, ¿no? En principio, recordemos que antes el imperialismo norteamericano intervenía directamente en las democracias latinoamericanas, favoreciendo los golpes militares. Kissinger, Premio Nobel de la Paz, intervino directamente en el golpe contra Salvador Allende. Bueno, el imperialismo también adaptó su estrategia a las democracias que se fueron construyendo en nuestros pueblos. Esto lo digo porque estamos en la Argentina prácticamente en elecciones continuas, ¿no? Cada 4 años votamos presidente, cada 2 años votamos elecciones intermedias legislativas, y esto le fue dando a la democracia toda una cuestión de lucha electoral por la lucha del poder, digamos, como casi exclusivamente en la cuestión electoral. Y nosotros siempre entendimos que lo electoral es una herramienta, pero que no define la lucha central, que la lucha central siempre es patria o colonia, y en ese sentido nuestras economías, nuestras realidades, hoy puestas tremendamente en vidriera, digamos, si somos una colonia o no lo somos, digamos, si tenemos políticas para llevar adelante independientes o son políticas que dependen de otros, ¿no? Me parece que este proceso, Silvio, tan terrible que estamos viviendo, va a ser una lección práctica para muchos argentinos que entendían que la jornada de 8 horas siempre fue así, que las vacaciones pagas siempre fueron así, que uno podía acceder a la universidad pública porque siempre fue así y gratuita, o que podía tener un ascenso social porque siempre en la Argentina fue así. No fue así, fueron todos derechos conquistados, y que ahora tenemos que volver a pelear y a ponerlos otra vez en discusión, digamos. Bueno, a ver, hay un sector muy fuerte del gobierno que no es solamente que es negacionista con respecto a lo que ocurrió en la dictadura militar, sino que es pro dictadura militar. Entonces, estamos en una discusión que creíamos ya absolutamente cerrada. La tenemos que volver a dar, y la vamos a dar en la calle, como tiene que ser, con todos los sectores posibles, digamos, para que las marchas cada vez sean mayores. Bueno, esta lección práctica va a ayudar también a lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, hay mucha ciudadanía que tiene que darse cuenta que los derechos no son para siempre, sino que hay que pelearlos permanentemente. Y con respecto a autocríticas, yo entiendo que en estos 40 años que el mundo ha cambiado mucho. Hoy no hay, como se creía con la caída del socialismo real en Rusia, que iba a haber Estados Unidos como hegemonía única durante muchos tiempos. Bueno, no, eso no ocurrió. Hoy lo que hay es hegemonías multipolares, como se dice. Precisamente está China muy cerca de Estados Unidos, y hemos visto cómo China en América Latina, y en especial en Argentina, es el país que más carne nos compra, es el país que más crédito nos ha dado. Bueno, este gobierno nos quiere alinear con este imperialismo decadente que es Estados Unidos, nos quiere aliar con la Inglaterra que se fue de Europa, y prácticamente este gobierno entrega Malvinas. En principio, teóricamente hay que verlo que no ocurra de otra forma. Entonces, ahí este gobierno nos está llevando a discutir muchas cosas de nuevo, y me parece que es ojalá no tuviera que sufrir lo que estamos sufriendo, pero nos va a hacer una lección
Y de esto va a salir una sociedad, entiendo yo, mucho mejor que la que teníamos en estos años. Yo no comparto que la lucha solo es electoral. Me parece que hay que conformar poder popular. El poder popular se genera en los ámbitos de trabajo, se genera en la universidad. Yo, como decías antes, soy un estudiante, uno de los más veteranos de historia en Mar del Plata, donde en la universidad no se discute política, se discute exclusivamente, casi exclusivamente, el tema del apunte, de tener acceso a la fotocopia. Eso no es la función del centro de estudiantes solamente. Ahora va a aparecer y se va a politizar la universidad porque con este presupuesto que tenemos, lo está diciendo el rector en Mar del Plata, llegamos a abril o mayo y después no hay sumas para seguir con la universidad abierta. Bueno, compañeros y compañeras estudiantes, avívense, tienen que discutir política, tienen que ver y salir a la calle para pelear por un presupuesto que no lo estaban haciendo, para pelear por seguridad y que se mantenga la universidad pública y gratuita. Bueno, yo creo que hay que avanzar en construir poder popular alrededor de los organismos de masa, como son los sindicatos, como son los centros de estudiantes, como son los organismos de derechos humanos, como es los movimientos feministas, como son los movimientos ambientalistas, muchas cosas nuevas para nuestra generación, pero que indudablemente por sus luchas tienen un lugar ganado en esto, en la construcción popular, y en base a esa construcción popular ir por elecciones, digamos, con programas que tengan presente las nuevas respuestas que hay que dar, y haciendo hincapié en la lucha colectiva para que estos jóvenes que tienen una mirada muy individualista empiecen a entender que esto nunca se hace de a uno, sino que se hace de a muchos, ¿no? ¿A vos te parece que es solamente un problema de jóvenes o que también hay otros sectores etarios, digamos así, que tienen... No, claro, sí. Por supuesto, Silvio, porque primero que no son los jóvenes, porque casi un 56% de votos en contra. Yo creo que no fue que ganó Milei, sino que perdió Massa. Esto es sociológico, me parece, y escapa a nuestros análisis muchas veces militantes y que no tienen esta cuestión. ¿Qué está pasando en la sociedad, esta sociedad tan de derechas, digamos, tan derechosa en sus votos? ¿Por qué se votó a Milei si se sabía que iba a hacer esto? Y se votó en contra de Massa, que era una continuidad de lo que había, con muchas cosas criticables, pero no ponía en discusión si esta sociedad había que transformarla en una sociedad estamental donde existan los de abajo y los de arriba exclusivamente, y que no hace a esto que es la clase media que distinguió a Argentina al resto de Latinoamérica. Entonces, no es una cuestión solamente de abajo, me parece que hay ahí mucha falta de ideología. Hemos retrocedido en que los trabajadores se reconozcan como trabajadores, hemos retrocedido en cuanto a gente que vota un proyecto que lo va a lastimar, digamos. Entonces me parece que la sociedad argentina va a tener un baño de realidad histórica, como es este gobierno, que se va a sufrir, que va a poner en discusión qué sociedad queremos, ¿no? Si, por ejemplo, los que tienen prepaga, los que la clase media va a ser seguramente la gran atacada, la gran derrotada, no va a poder mantener en muchos casos su prepaga, o
el costo de la nafta le va a impedir realizar sus viajes que tenía incorporado como si fuera un derecho de toda la vida y porque pertenecía a una clase. Entonces, acá yo estimo que va a haber una amplitud de la discusión y eso es muy bueno, ¿no? Que, insisto, porque lo he vivido en la universidad y me llama mucho la atención. Estuve el año pasado en la Universidad de Agronomía, en un acto donde se entregaron los legajos a los compañeros, a la familia de los compañeros desaparecidos, y hablando con los pibes del centro de estudiantes, están en una etapa de no discusión, una etapa donde no pueden hacer política porque no obtienen ninguna respuesta, estudiantes de agronomía absolutamente individualistas, con mucho negacionismo en su fila. Entonces, va a haber que volver a discutir qué somos cada uno y dónde pertenecemos, y eso es muy bueno, Silvio. Muy bien, bueno, hacemos un pequeño... Y bueno, desde la localidad de Mar del Plata, Fernando Cuesta, te preguntamos, ¿cómo vive la comunidad marplatense o lo que vos conocés de la comunidad regional, incluso zonal, la situación en lo económico, en lo social, en lo habitacional, en la salud, la educación, en fin, cuáles son para vos las principales reivindicaciones y necesidades de la comunidad? Bueno, se ve claramente, digamos, una etapa distinta política. Nosotros veníamos con un gobierno nacional conducido por Alberto Fernández, con políticas públicas de mucha fuerza, digamos, con un gobierno provincial de Axel, que es nuestra gran alegría, digamos, en todo sentido, con un gobierno local, con el intendente Montenegro, de derecha, digamos, pero bueno, se veían obras públicas, aparecían, digamos, políticas muy fuertes, digamos, de salud, de construcción, digamos, de ahí la presencia de que fue un ministro muy importante, que fue el ministro Catopodis, hoy lo tenemos en la provincia, la cara visible de esa fuerza pública, de esa obra pública. Bueno, esto ha cambiado a partir de los resultados electorales, entonces hoy tenemos en Mar del Plata un gobierno de derecha, Montenegro ganó otra vez, un gobierno nacional con las características que hemos dicho, y un gobierno provincial con Kicillof que ya va a estar, se nota su limitación económica, porque nuestra provincia es la más importante numéricamente por lo que produce, pero tiene límites y para eso necesita el gobierno nacional. Bueno, el gobierno nacional lo ha elegido como el enemigo público número uno, por lo tanto empiezan a recortarse económicamente proyectos que van a tener claramente una respuesta aquí en Mar del Plata. Montenegro hizo eje en su campaña que iba a tener una seguridad mucho más fuerte a partir de la presencia de la ministra Bullrich, y pedía la reinstalación de fuerzas de gendarmería en el orden local que de alguna forma iban a bajar los límites del delito. Bueno, lamentablemente la gendarmería no ha venido acá, Bullrich juega un partido, Montenegro juega otro, Montenegro ha tenido que salir a enfrentar las políticas que la ley ómnibus tenía presente con respecto a la pesca, que se ha sacado oportunamente, ha tenido que salir a plantear el tema que se necesitan los subsidios del transporte, digamos, postura que no le queda otra al intendente, y ayer el secretario de Seguridad de Mar del Plata ha tenido que reconocer que las cifras de inseguridades han aumentado muchísimo, que en los barrios se vive mayor inseguridad,
Y esa es la realidad que los ha sobrepasado. Forma nos da a entender de esa forma porque los gendarmes no vinieron y la inseguridad a partir de las decisiones económicas está creciendo. Entonces, la verdad es que la situación es muy difícil, no queda claro cómo va a seguir el tema pesca. En Mar del Plata es muy importante la pesca, está en primer orden el turismo. El turismo, hemos tenido una temporada que en el mejor de las calificaciones sería de 7 puntos, pero con un enero mucho mayor que el resto de los meses. La temporada económicamente ya ha terminado y ha sido muy corta. Hemos tenido qué triste impresión, qué triste imagen dio Scioli en estos días en Mar del Plata, que vino por un acto, digamos, que se hacía en la ciudad y reunido con la Cámara Empresaria que tienen que ver con el turismo, planteó que el plan previaje que tanto resultado le había dado a Mar del Plata no va más. La verdad que verlo a Scioli integrando este gobierno y poniéndole el cartel de defunción a un plan, digamos, como era el previaje que tanto resultado le había dado a Mar del Plata, es muy triste. Y bueno, él verá qué hace con su historia, ¿no? No quisiera uno estar en esos papeles, digamos, para mantenerse flotando en la casta, diría Milei, política, ¿no? Bueno, entonces, esto es un proceso muy difícil, que se está viendo en Mar del Plata, con que este gobierno local no tiene alimentos para nuestros comedores, el gobierno nacional no baja alimentos para nuestros comedores, quedan los planes de la provincia, pero la provincia está más limitada. Hoy se sabe que claramente, ya hace unos años, el que los chicos coman, muchos de nuestros chicos coman en la escuela, es posiblemente su dieta más importante, y no hay alimentos, y desarrollo social de la provincia, del municipio, no tiene alimentos. Esa es, yo creo que una de las consignas que surgía ayer en la reunión de los derechos humanos para visibilizarla es el hambre. Es increíble cómo en estos poco más de 2 meses se ha caído todo el acceso a la comida de un amplio sector de nuestra población. La temporada ha terminado pronto, el sector industrial muestra, y el textil, que es tan importante en Mar del Plata, muestra que no hay ventas, que las ventas han bajado. Ahora van a impactar los costos en todo lo que es la energía. Entonces el panorama es muy difícil. Hay que ver esto, hasta dónde se continúa, hasta dónde se profundiza, y todo esto interpela a la sociedad, como decíamos antes, y la va a llevar a discutir qué está ocurriendo en la Argentina, que estamos retrocediendo tanto. Muy bien. Bueno, estamos en diálogo con Fernando Cuesta y seguimos conversando con Fernando Cuesta desde la localidad de Mar del Plata. Fernando, este proceso que viene desde el gobierno nacional produciendo tantos desacomodos, tanta conmoción, tanta angustia para la gran mayoría del pueblo argentino, más allá de que lo haya votado o no lo haya votado, ¿cómo ves que continúa? ¿Cómo ves que debería seguir? Bueno, en el ámbito político, yo tengo mi hija mayor, es concejal y es presidente de nuestro bloque. Milito políticamente en una organización que se llama Descamisados,
Eh, es una organización nacional muy cercana a la Cámpora para el que nos escucha. Y en el mes de diciembre hicimos un plenario chico, digamos, 50 compañeros y compañeras más o menos. Quiero decir que es más amplio, descamisado, pero se hizo un primer intento, digamos, de discusión, y ahí viene el compañero que hacía el informe de situación y ponía un poco el contexto. Plantea que bueno, que ahora hay que esperar 4 años para cambiarlo al presidente. Entonces eso dio pie a digamos, como 4 años. Y ahí es donde entra un poco en choque la idea, y yo hablé de una generación que no había nacido en la democracia, que era la mía, y una generación en líneas generales de los compañeros y compañeras que estaban, que sí eran hijos de la democracia, los nacidos a partir del 83, digamos, y que hoy más temprano hablábamos de las características que tienen estos argentinos y argentinas. Entonces el compañero daba por hecho que bueno, que había que sufrir 4 años, y me parece muy bueno y esclarecedor lo que planteó el Papa Francisco en esa misma semana, digamos. Totalmente, Que una cosa es totalmente. el origen democrático, digamos, del presidente, pero que eso después tiene que tener una práctica democrática, digamos, porque si no entra en contradicción. Y yo voy a definir esto, digamos. Yo de elecciones democráticas tengamos 4 años del gobierno de Milei. ¿Podés repetir, por favor? ¿Podés repetir esto? Porque tuve un inconveniente y podés creer que sin querer lo corté. Decime. No hay problema, no. Lo último, es lo último. Lo último, lo último. Estamos hablando, digamos, que este gobierno, que es de origen democrático, pero de práctica absolutamente antidemocrática, se tiene que ir cuanto antes. Esto es lo que yo planteo, digamos. Hay que hacer lo posible para que este gobierno se vaya y tengamos más democracia. No estoy planteando un salto al vacío, sino que la democracia también dé respuesta a esto que se está produciendo, y que nos lleva tiempo, nos lleva discusión, porque hay una generación que entiende que la cuestión electoral es el centro donde se rige la democracia, y hay que entonces ir a una elección intermedia del año que viene y después una elección por el cambio de presidente dentro de 2 años más. No, nuestro pueblo no puede sufrir y retroceder con las políticas que lleva adelante este gobierno. Por lo tanto, tiene que haber una salida institucional. No sé si será la renuncia, o será el pedido de juicio político, o será los argentinos y argentinos en la calle que pidan que el presidente se vaya. Me parece que ese es el camino que tenemos que recorrer. Muy bien, muy bien. No, acuerdo totalmente, y sobre todo con lo que acuerdo es el marco que generó el Papa Francisco. ¿No? Por supuesto, por supuesto. Me parece que fue porque, insisto, yo tuve un choque, digamos, generacional con esto. Algunos compañeros y compañeras me miraron medio asombrado, como que prácticamente uno quería producir un golpe institucional, digamos. El Papa me parece que fue muy claro. El origen es democrático, pero su práctica ha cambiado tanto que pone en discusión ese origen democrático. Acá no va a haber salvadores para este proceso, sino que tiene que ser el pueblo y las instituciones en la calle que le pidan al presidente o que cambie la política o que se vaya, ¿no? Mañana, mejor dicho hoy, va a haber un adelanto, digamos, de qué es lo que quiere el presidente. Y como decía al principio, yo no espero nada de lo que vaya a hacer el presidente, porque va a insistir en lo mismo en base a alguien que vive en un absoluto ostracismo, en un absoluto falta de
digamos, un solitario que estará pergeñando cómo hace daño y cómo se expresa, y todo el razonamiento es: a nosotros nos votaron. Bueno, sí, eso es cierto, pero eso ya pasó. Ahora tiene que tener una práctica democrática y tener presente los intereses de quienes habitamos en la Argentina, ¿no? Y de la patria, los intereses nacionales, desde Malvinas hasta el territorio integral de nuestra nación, ¿no? Sí, sí, bien lo decís vos, digamos, no podemos hablar de gente, tenemos que hablar de nuestro pueblo, tenemos que hablar de soberanía, tenemos que hablar de Malvinas, tenemos que hablar de soberanía del litio, tenemos que hablar de soberanía de nuestros planes como el ARSAT, tenemos que hablar de soberanía económica. Eso es nuestro pueblo, esos son los intereses del pueblo, que este presidente con su política prácticamente del siglo XIX, y como bien dijo Cristina, inaplicable en ningún lugar del mundo, no puede continuar, digamos. Bueno, Perfecto, Silvio. bueno, estamos en diálogo abierto, y para terminar esta charla tan afable, tan emotiva, tan profunda, tan sincera, tan lleno de historia, con Fernando Cuesta desde la localidad de Mar del Plata. Fernando, vos como militante y como vecino de Tandil y como sensible que sos, le quisiera que dejes unas palabras de referencia para la audiencia, para los que están escuchando esta grabación, esta charla, de quién era Ricardo Cuesta, tu hermano. Bueno, con mucho gusto. Quiero de alguna forma compartir con toda la audiencia que hablar sobre los que no están, sobre los 30.000, sobre tantos compañeros y compañeras, es un producto, nos produce, digamos, un dolor profundo cada vez que hablamos, por más que por ahí en la conversación uno hace algún chiste o cosa por el estilo, que ellos siempre están con nosotros, mi hermano siempre está con nosotros, que es el compromiso, digamos, que uno tiene con ellos, digamos, de no apartarse, no traicionar, digamos. Y en ese sentido, Ricardo, que era del año 57, yo le llevaba 3 años y algo, lo mataron el 5 de febrero del 77 en Bahía Blanca, en la calle, digamos. El informe que daba el ejército era que había caído uno de los cabecillas más importantes, que se había resistido. Ricardo, como todos los compañeros de Tandil, dado que era un sector chico, rápidamente entraban en inseguridad porque estaban perfectamente identificados y por lo tanto tenían que ser trasladados. Varios compañeros de Tandil han desaparecido aquí en Mar del Plata. Ricardo fue a Bahía Blanca, en Bahía Blanca también hay compañeros de Tandil desaparecidos. Y Ricardo era un pibe bueno, que se crió en ese hogar que hablábamos al principio, todos hinchas Independiente, con mucho fútbol encima. Ricardo jugó y por eso lo pude sumar, digamos, a los futbolistas desaparecidos, trabajo que hace el periodista Veiga de Página 12. Jugó en Gimnasia, el club de nuestro barrio. Era muy inteligente Ricardo, estaba en la escuela técnica, se destacaba siempre por tener notas muy buenas en matemáticas, cosa que a mí siempre me costó. Y se inclinó por la música, tocaba el bajo, tenía su grupo de rock que se llamaba Sexto Sentido. Asumió su traslado a Bahía Blanca con mucha militancia. Todo eso producía
muchos conflictos familiares, imagínense nuestros padres, lo que han sufrido por la militancia de nosotros, de sus hijos, estos andaluces que vinieron en el año 25 a la Argentina eran católicos, identificados con el franquismo, y sin embargo fueron muy respetuosos de nuestras militancias, y yo como sobreviviente jamás tuve un reproche de mis padres, digamos, y de mis abuelos. Y, y Ricardo tuve la oportunidad, nos habíamos encontrado en ese principio del 77, él cumplió el 19 de enero, los 20 años, y a la semana nos encontramos en Tandil y estuvimos unos días de mi amplia casa familiar juntos, estuvimos jugando al fútbol, nos peleamos jugando un mano a mano, y nos fuimos una madrugada en tren a Buenos Aires y de allí él a Bahía Blanca, pero nosotros no habíamos sabido que nuestra casa paterna había sido allanada por las fuerzas militares, si no hubiésemos sabido que algo andaba mal. Y bueno, cuando llegó a La Plata, a Bahía Blanca, y entiendo yo que al haber ido a la cita de seguridad, esa cita debe haber sido conocida por las fuerzas represivas, y ahí se produce ese tiroteo que a él le produce la muerte. Mi familia pudo recuperar el cadáver por la Iglesia Católica. En ese momento estaba de obispo en Bahía Blanca Monseñor Olegnovich, que después tuvo más repercusión pública en los gobiernos de Menem, y con la iglesia de Tandil permitieron que mis dos hermanos mayores fueron a buscar al cuerpo de Ricardo, y después se añadió mi papá. Por supuesto yo no pude ir a Tandil al velatorio, que duró muy poquito, porque después vinieron las fuerzas militares a cerrar el velatorio, y está enterrado Ricardo en una tumba familiar donde está mi abuelo y mis familiares están ahí. Así que siempre es un compromiso con su entrega, con su decisión de vida tan valiente. Y bueno, eso familiarmente, toda la familia lo tiene muy presente. Justamente este 5 de febrero fue otro aniversario, digamos, de su muerte, y eso hace que eso sea un día muy especial, digamos, y bueno, a él, como tantos 30.000 compañeros, siempre nuestro homenaje permanente, Silvio. Bueno, vamos a terminar con un recuerdo orgulloso de lo que ha sido Ricardo, Ricardo Cuesta, tu hermano, y bueno, con el compromiso de que hasta el último día de estas vidas que nos toca transcurrir, vamos a estar en la misma vereda que hemos estado cuando lo conocimos, cuando compartimos horas con él. Bueno, te dejo un abrazo, Fernando Cuesta, te agradezco profundamente toda esta charla, esta extensa charla, y bueno, será hasta la próxima. Que la pases muy bien, Fernando Cuesta. Será hasta la próxima, Silvio, hermano de la vida, y siempre reconociendo todo el trabajo que vos has hecho en toda tu vida y lo seguís haciendo, y este nuevo emprendimiento ojalá que sirva para la construcción de ese poder popular que todos ansiamos. Muchísimas gracias.